Reciban un saludo, comienza una nueva edición de El Andamio, como siempre, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos pegados a la actualidad informativa de nuestro municipio, siempre con el apoyo de personas que también tienen esa vinculación con la actualidad. Hoy nos acompaña Andrés Jiménez, que hoy hace las veces de portavoz de la formación Unidas Podemos por Nerja y Maro. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿En qué momento concreto, por cierto, se cambia de nombre, se deja de ser Adelante Nerja Maro para Unidas Podemos? ¿Y qué significado tiene, por cierto, si lo tiene? Bueno, esto más que nada es una cuestión burocrática. Como todo el mundo sabe, en el Parlamento andaluz hubo una escisión de la parte de Teresa, que era la que tenía el nombre de Adelante, y para evitar problemas que puedan surgir jurídicos, pues se decidió cambiar el nombre y volver a llamar el original, que era Unidas Podemos. Pero ideológicamente el camino sigue marcado en una directriz, no se cambia en absoluto. No, el camino es el mismo que teníamos con Adelante Nerja Maro, con lo que nos presentamos ante los electores de Nerja. Somos un grupo municipalista y lo que estamos preocupados es por los problemas del pueblo y es en lo que trabajamos. Nosotros siempre miramos el prisma únicamente local, pero echando un vistazo a las últimas elecciones, a Unidas Podemos como tal no le va nada bien. Bueno, es cierto que Castilla y León, pero bueno, Castilla y León tampoco ha sido una sorpresa, por lo menos para nosotros. Es un feudo desde hace muchos años, prácticamente desde el inicio de la democracia, que es un feudo conservador, y en el que sí es cierto que muchas de todas estas plataformas que han salido, que antes apoyaban a la izquierda, que son eminentemente localistas, como Soria allá o por Ávila, que se nutren más bien de gente de centro-izquierda, digamos, pues también te resta una serie de votos. Pero si miras verdaderamente los votos que han obtenido, tampoco la bajada ha sido muy significativa. Date cuenta que por la ley de ON, como se recuentan los votos, somos la cuarta fuerza más votada con más de 60.000 votos. Hemos sacado solamente un procurador en Castilla y León, pero por la manera de contarlo por circunscripciones, pues un partido como Soria ya saca 3 con 50.000, o incluso hay otro que ha sacado 3 con unos 16.000 votos. Bueno, esto de las lecturas políticas cada uno lo hace, ¿no? Cada uno lo hace como... en función de sus intereses. Pero volviendo nuevamente a lo que nos interesa, que es el plano exclusivamente local, y atendiendo a una intervención que usted realizaba recientemente, relativo al plan de choque, relativo a cuestiones de empleo, decía en esa intervención que el plan de choque de alguna forma ha beneficiado la creación de empleo en nuestro municipio. Amplíe, si es posible, esa reflexión que hacía recientemente. Pues sí, a los datos nos remitimos, que son los que proporciona el Largo Local, que es un organismo dependiente de la Junta de Andalucía, independiente pero que trabaja para la Junta, y en el que cada trimestre nos dan los datos de paro y de contratación de todos los municipios andaluces. Hemos visto, y lo hemos visto con una agradable sorpresa, que desde hace 10 años ha sido la mejor serie histórica de paro en el mes de diciembre. Por supuesto que la persona que esté parada y que los datos son de 2.000 y pico personas, dirá, vaya, pues si esto es para alegrarse. ¿Pero de qué manera ese plan de choque de alguna forma ha sido revulsivo para que el empleo...? Yo creo que se basa en una circunstancia. Primero, las ayudas que se han dado para la contratación. Segundo, todas las obras de infraestructura que se están haciendo, que al final crean trabajo para el pueblo. Y los beneficios fiscales que se ha hecho para las empresas. Yo creo que todo eso ha contribuido, aparte de la bolsa de exclusión, en el que se ha dado trabajo a varios cientos de energénicos, a un ciento, no, me he pasado un poquito, serían con unas 80 personas, pero que todo eso va dinamizando la economía y al final lo que se hace es que haya consumo en la calle, por lo tanto los comercios necesitan gente, los locales de hostelería necesitan gente y el sector servicios, que es donde nos movemos, sobre todo en Nerja, pues hace contrataciones. También nos ha sorprendido agradablemente las contrataciones que se han hecho, el número de contratos que se han hecho indefinidos. Un pueblo que normalmente tenía un porcentaje del 95% de contratos temporales, hemos pasado en este año a que solamente hay un 70% de contratos temporales, todo lo demás se han hecho indefinidos. Por lo tanto, yo creo que debemos de alegrarnos de que esto vaya así. No solamente ha sido con las medidas que ha implantado el ayuntamiento,
sino también gracias a los ERTE que se implantaron, el modelo de ERTE que se implantó desde el Gobierno central. Ha ayudado bastante a que no haya sido una destrucción de empleo, haya sido mejor de lo que nosotros esperábamos, no se ha destruido tanto empleo, se ha mantenido ese empleo y sobre todo no ha sido la debacle que ocurrió en el 2010, cuando la anterior crisis financiera en la que sí se perdieron puestos de trabajo a mansalva. Esta vez, gracias a las administraciones o al trabajo de todas ellas, creo que se ha podido parar un poco el golpe que ha significado económicamente el COVID. Lo que sí es cierto es que si tenemos que atender a los indicadores que nos vienen desde diferentes sectores, se nos dice que el verano, este verano que está por venir, va a ser muy bueno en cuanto a visitantes y por ende supongo que en cuanto a creación de empleo. Es decir, un sector que usted conoce muy bien, que es el tema de la hostelería y tal, por su vinculación durante años, va a respirar, ¿no? Los datos hoteleros hasta ahora, hasta la fecha, las previsiones que hay son muy buenas, porque no solamente se mantiene el turismo nacional, sino que se recupera el turismo extranjero. Por lo tanto, las previsiones que hay ya no serán para esos 3 meses de verano, sino que serán más a largo plazo, que es lo que favorece que se cree más empleo y de más calidad. Siguiendo con el plan de choque y atendiendo otras demandas de otros colectivos, por ejemplo, los ciudadanos más jóvenes, con el tema de la vivienda, que también hablaremos un poco de ello, si me lo permite, en cuanto a la carencia que hay de vivienda protegida en nuestro municipio. Parece que, por cierto, también hay otra actuación en esa línea, que no sé si a priori a Unidas Podemos le parece suficiente o habría que ampliarla. También hablamos de eso en el último andamio, pero ¿cómo están llegando ese tipo de ayudas a otros colectivos que se encuentran ahora en una situación vulnerable, aún como consecuencia de la pandemia? Bueno, desde el Ayuntamiento dentro del plan de choque, hemos tratado de llegar a todos esos sectores. Es cierto que muchas veces no se llega, pero también hay que tener en cuenta que hay problemas de fondo. Por ejemplo, nosotros estamos limitados a que sea por Unipren, no podemos dar ayudas para todos. Tiene que ser a base de unos estudios en el que haya un riesgo de exclusión social debido a la pobreza, debido a que no te llegan los ingresos. Entonces es lo que nos marca. Como ayuntamiento no podemos hacer una determinada serie de actuaciones porque no nos lo permite la ley. En cuanto al otro, también sabemos que, por ejemplo, las ayudas al alquiler, vamos a tratar de rebajar todavía un poco más el IPREM, pero tenemos un problema de fondo con las ayudas al alquiler. Es la gran cantidad de gente que para poder pagar un contrato, para poder pagar un alquiler, empieza la trampa de yo te lo hago, te dejo un precio más o menos asequible, pero no hay contrato de alquiler. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a pedir esa ayuda, pues no se te puede dar porque no hay nada que lo justifique. Bien. El tema que, por cierto, a nivel nacional, aunque insisto, no en nuestra línea, ¿no? pero de alguna forma me da llevarlo a esa dirección. Las propuestas que desde Unidas Podemos se sugieren a nivel nacional para poner un tope fijo, un máximo, un techo en el precio del alquiler, ¿no puede hacer que de alguna forma el sector tienda nuevamente a usarlo como trampa? Es decir, no puede ser arriesgado esta fórmula. ¿La defiende usted a título personal? Yo ahí es que aquí hay que diferenciar entre grandes tenedores y la gente que ha comprado una casa como una inversión y ahora la alquila. Para esa gente no es cierto lo que está diciendo el PP. Hay una serie de bonificaciones por mantener el precio del alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, lo que tú vas a perder en un momento dado por no subir esos precios, no hacer unos precios abusivos, lo vas a recuperar a la hora de hacer una declaración de la renta o a tener una serie de bonificaciones por parte del Estado. ¿Cuál es el problema? El problema principal son los grandes tenedores de vivienda, son los que tienen a partir de 5 viviendas. O los bancos. Los bancos, por ejemplo, fondos de inversión, que son los que se quedaron con todos estos pisos que salieron de los desahucios de la anterior crisis, que sí que lo utilizan como un medio que a mí me parece grosero y burdo, de aumentar los precios en determinadas zonas. Hay que darse cuenta de que dimos unos datos en el anterior pleno que no es que lo digamos nosotros, es que lo dice la Asociación Inmobiliaria de la Costa del Sol. El alquiler en Nerja subió desde el mes de julio al mes de diciembre casi unos 100 euros. Lo que valía 600 en julio, valía 700. O sea, estamos hablando de alquiler de larga temporada, valía 700 en diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que es una zona tensionada. Lo que se trata verdaderamente es de evitar que eso siga. Tenemos el problema principal es de que hay falta de vivienda pública.
para alquiler o para compra. No solamente en Nerja, sino en casi toda España. Nuestro parque de vivienda es muy inferior al que tienen países de nuestro entorno como París, Francia, Bélgica, para jóvenes y para gente no tan joven, pero que sea vivienda pública y que sea accesible para todos. Yo le decía si le parecía suficiente la propuesta que realiza el Gobierno de la construcción. No recuerdo bien, creo que son 14 viviendas, 12, 15 viviendas, 11 viviendas. En esa línea, ¿no? Un poco más de una decena de viviendas para jóvenes, y de qué manera, si no le parece, porque yo ya me adelanto un poco a su respuesta, entiendo que no le va a parecer suficiente, de qué manera se puede crear ese punto de inflexión para que de alguna forma sea una dinámica, teniendo en cuenta y poniendo nuevamente en valor lo principal en este caso, que no es una competencia directa de este ni de otro ayuntamiento, ¿no? Bueno, es la primera vez en décadas que se ha conseguido que el Ayuntamiento de Nerja emprenda un plan como este con viviendas de su propiedad, que la vamos a construir, la va a construir el Ayuntamiento. Cuando nos dicen no es de nuestra competencia, es cierto, no es una competencia verdaderamente del Ayuntamiento, pero también te dice la ley que en el momento que hay esa necesidad puedes hacerlo siempre que dispongas del suelo público y tengas unos mecanismos y organices unos mecanismos para hacerlo. Es un primer paso. No nos conformamos con eso, por supuesto, queremos que haya un parque suficiente. Esto puede resultar quizá anecdótico, ¿no? Pero como en todos los sitios, para empezar a andar hay que dar el primer paso. Debería haber una cuantía en los presupuestos de forma constante, anualmente, una cantidad destinada a esa partida, según su formación. Nosotros estamos en esa labor y creo que algunos grupos más consideran también que el problema de la vivienda en Nerja es bastante grave, sobre todo para la gente más joven. Entonces nuestra formación va en ese sentido, de en que todos los años se siga teniendo dinero en los presupuestos municipales para acometer esta serie de actuaciones. Hablaba de las sesiones plenarias, también me interesa que ahonde en otra información que recientemente vertía en Informativos Telenerja sobre un acontecimiento como poco curioso, llamativo, que presenciamos en la última sesión telemática, donde a raíz de una iniciativa, en este caso de Jeffrey Lee Taylor, de la formación Vox, de alguna forma la oposición lo siguió en bloque. Argumente de alguna forma cómo se llega a este punto. Bueno, ya hace tiempo venimos reclamando todos los grupos al gobierno, incluso ellos durante una temporada estuvieron de acuerdo en que se pudieran presentar mociones, no ruegos, sino mociones para proyectos locales. No solamente que hagamos brindis al sol pidiéndole a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central o a la Unión Europea, sino que cada grupo pueda presentar mociones de proyectos para el pueblo que puedan ser debatidas y dictaminadas en pleno. Porque hasta ahora, cuando tú presentas un ruego, bueno, pues es el equipo de gobierno el que decide si se acepta o no se acepta, si tiene debate o no tiene debate, o simplemente ahí se queda y ya nos olvidaremos. Entonces, ¿qué marca el ROF en ese punto, antes de que continúe? ¿En qué punto está el ROF respecto a este tipo de asuntos, que un poco es, por llamarlo así, la Biblia general de la organización de cualquier pleno? El ROF no te impide presentar esta serie de mociones. Lo que sí te dice que no son de obligado cumplimiento, que se pueden dictaminar a favor por el equipo de gobierno, pero no tiene por qué hacerlas, y menos en esa legislatura. No hay ninguna, pero verdaderamente lo que sí es una manera de que tú presentes un proyecto, que la gente sepa lo que piensa cada partido, lo que quiere presentar, que se debata y se dictamine y se tome una posición política. Entonces, es lo que queremos. Para que no quede esto que ha pasado muchas veces, de que como lo presenta Vox o lo presenta Izquierda Unida o lo presenta independientemente de quién sea el equipo de gobierno de turno, pues diga, bueno, el proyecto me parece muy bien, pero como lo presentan ellos yo no lo voy a aprobar. De esta manera te obliga a retratarte y a decir sí o no, con lo que políticamente, si me votas que sí, te lo podré recordar dentro de 6 meses, te diré, oiga, que usted votó que sí y no ha dado ningún paso en hacerlo, aunque no sea obligatorio, o si me dices que no, explícale a la ciudadanía por qué este proyecto nos parece bien. Bueno, ¿y de qué argumentario se tira por parte del gobierno para no ir por esa vía? Bueno, pues en principio se creó una comisión del RON, que se creó a solicitud nuestra, con una serie de propuestas, entre ellas la del señor Taylor, que nos parecía muy correcta y que además habíamos estado luchando por ella, hasta que vino un informe de secretaría en la que nos dijo que sí, que se podía hacer como se hace en otros ayuntamientos.
Pero a la hora de la verdad decidieron en esa comisión, el equipo de gobierno, pues darle una vuelta entera al calcetín y decir que el único acuerdo que se podía llegar era que los ruegos no fueran potestad del señor alcalde que se debatieran, sino que sí se debatieran. Pero hay que saber que el ruego no se dictamina. Se puede debatir si, en este caso, si hubiéramos llegado a ese acuerdo, se podría haber debatido solamente con el grupo proponente, por lo cual los demás grupos no van a dar su opinión, pero no se va a dictaminar. Entonces es muy fácil para mí, siendo el equipo de gobierno, que tú me presentes un ruego y que yo te diga, pues me parece muy bien, lo vamos a estudiar, por lo tanto ya ni debate, porque en el momento que me dices que lo vamos a estudiar, que no vamos a debatir. Entonces nos pareció un poco que se había mareado la perdiz, puesto que ellos estaban en disposición durante 5 meses. Le habían estado diciendo al señor Taylor que sí, que estaban de acuerdo y que se haría, pero que había que crear esta comisión, y cuando se crea la comisión se le da la vuelta al calcetín y le dicen que no. Entonces ellos toman una decisión que a nosotros nos parece acertada en ese pleno de hacer una protesta de toda la oposición, en el que nos levantamos a la hora de votar toda aquella moción que no tuviera que ver directamente con el pueblo. Precisamente se montaron 2 que no tenían mucho sentido presentarla en este momento en el pueblo, como era la ley de vivienda o pedir la dimisión del ministro Garzón por el tema de las macrogranjas. En una, ya lo dijimos, que fue las macrogranjas, en la que no vamos a participar, puesto que es una moción basada en bulos, mentiras y manipulación, puesto que nada de lo que venía en la moción era lo que verdaderamente había pasado. Y en la otra, que era la ley de vivienda, que verdaderamente te dice que tú tienes la potestad, cada ayuntamiento, de aplicarla o no aplicarla, independientemente de que esté la ley, pues si tiene esa, ¿para qué quieres pedir que se retire la ley? Cuando salga la ley no la apliques y ya está. Andrés, creo que toca hablar del agua. Vamos a hablar mucho a partir de ahora del agua, primero porque la situación hidrológica, la situación de sequía, es la que es. Me temo que esto va a ser una constante en estos tiempos que nos ha tocado vivir, aunque algunos todavía estén negando esto del cambio climático, pero por muchos factores, ¿no? Pero la realidad del agua es que en un espacio breve de tiempo, una vez que se termine las obras que se están realizando en el entorno del río Chillar, se van a llevar agua de Nerja para el sistema de la Viñuela. Esto es una realidad. Pero a mí lo que me gustaría, y entiendo que usted tiene mucha más información que yo, es que esto esté sustentado en una planificación técnica, en unos estudios técnicos, y que esos estudios se presenten a la ciudadanía con el fin únicamente de tranquilizar a la gente. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues verdaderamente volvemos a lo de siempre. Se pidió información de cómo estaban, de qué estudios había. Los estudios que hay son de hace, creo recordar, 10 años. Era el último estudio que se hizo hidrográfico de la cuenca que nos compete de estos pozos. Entonces lo que pedimos por activa y por pasiva, no solamente nosotros, sino otros grupos en el ayuntamiento, es que esos estudios se actualicen, que sepamos verdaderamente cuál es el caudal de agua que tienen esos pozos. Lo que queremos también es que nos digan para qué va a servir el agua. No es lo mismo que me digas que va a servir para consumo humano, a que me digas que vas a regar todas aquellas inmensas plantaciones de aguacate que se han hecho en Vélez Málaga. Consideramos que eso es algo que se debía haber tenido en cuenta, pero no ahora, sino ya hace tiempo, cuando se dieron esos permisos para esas plantaciones. ¿Cómo puedes hacerlo en un sitio donde el agua escasea? Donde los periodos de sequía, que está comprobado, cada vez son más prolongados, y seguimos metiendo un cultivo de regadío sin pensar en otras cosas. Hay otras alternativas para esos cultivos. Hay desaladoras, se utilizan en Canarias, se han utilizado en Almería. Hay otra manera de hacer las cosas que no solamente sea coger estos puntos hidrográficos y verdaderamente para nosotros, si se usa para ese tema, sería esquilmarlos y corremos el riesgo de que los agotemos y de que se salinicen. Entonces, una vez que se salinicen esos pozos, ¿qué hacemos ahora? Porque lo que hace el agua dulce es hacer una especie de tapón con el agua del mar. Contra menos presión tengas de agua dulce, el agua del mar va a ir subiendo. Al final corremos el riesgo de que esos pozos se salinicen. Ya, pero si es que todo esto que usted está contando
al margen, entiendo yo, de dar un plus de preocupación a la ciudadanía, si me lo permite, a mí realmente lo que me gustaría es que estuviera sustentado en una base técnica, científica, si me lo permite, como sea, da igual, técnicos en la materia que de alguna forma lo pongan encima de la mesa de cara a la ciudadanía y tranquilice a la gente. Eso es que es fundamental. Incluso eso que usted está diciendo, que no entiendo, no sé yo qué tipo de base tiene, me refiero en la realidad energética, con el río Chillar, con los pozos del río Chillar, también deberían estar sustentados con una base técnica. Bueno, eso son unas informaciones que nos han hecho llegar desde la comunidad de regantes. ¿Y tienen ellos esos informes? Ellos dicen que han hecho ese estudio técnico, lo ha hecho la comunidad de regantes de Nerja. Ellos dicen que lo han hecho. No, porque yo a día de hoy no sabía que la comunidad de regantes había hecho ese trabajo. Que han detectado ese problema. Ahora bien, verdaderamente quien lo tiene que hacer es la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía debería actualizar todos estos estudios en todo, no solamente en lo que es nuestro territorio, sino en todo alrededor, y ver verdaderamente qué caudal tenemos y cuál puede ser el problema si no llueve, o si esta sequía se mantiene en el tiempo. Lo que queremos es que se actualicen esos estudios y que verdaderamente los datos que sean estén actualizados, cuál es el peligro, qué son las medidas que se podrían tomar y cómo se deberían de hacer. Ellos son los que deben de tranquilizar a la población. Nosotros no podemos estar tranquilos ni podemos mandar un mensaje tranquilizador porque nosotros no estamos tranquilos. Miras al cielo y sigue sin llover. Las previsiones son de que esta primavera o este año puede ser el más seco de las últimas décadas. Entonces, ¿cómo nos vamos a tranquilizar? Tenemos una gran preocupación, sobre todo, para saber qué uso se le va a dar a ese agua. Y otra cosa importante que entiendo que hay que poner encima de la mesa, está bien, bueno, puede estar solventado el agua para este verano, incluso para el siguiente y tal, pero nuestro municipio va a seguir creciendo, con una oferta hotelera que va a crecer, con una población que va a crecer. ¿Realmente está garantizada el agua del municipio para el futuro de Nerja? Una vez que se pinchen en determinados puntos y se lleve el agua hacia otra zona. Eso yo creo que son las cosas, y creo que son no porque lo haga yo, no porque haga yo la pregunta, pero creo que son las preguntas importantes. ¿Se están, insisto nuevamente, solucionando ese tipo de dudas con una base? Vuelvo a decir que hasta este momento no. Yo no tengo los datos actuales para poder decir a la gente, estaros tranquilos, que no va a afectar a nuestra forma de vida, no va a afectar a nuestro turismo, no va a afectar a nuestro sustento económico, que verdaderamente se basa en eso, en el que el agua es un punto fundamental. Hoy por hoy, yo no me siento capacitado para poder decir a la gente eso. Aquí se necesitarían una serie de actuaciones, como ya hemos dicho, y perdone que sea repetitivo, pero habría que empezar otra vez por qué clase de regadíos, qué clase de agricultura tenemos que tener en esta comarca, qué medidas se tienen que tomar y cómo se hace esos trasvases de agua y para qué. Pues vamos a seguir hablando muy a nuestro pesar mucho del agua. Nos gustaría de verdad que esos informes técnicos, insisto, ¿no? con el fin de quedarnos un poco más tranquilos, estén encima de la mesa, a quien corresponda, a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central o incluso a nuestro Ayuntamiento, que seguro que tiene que tener información con mucho más detalle sobre ese trasvase de agua, que por cierto se va a producir sí o sí. Eso ahí no hay otra matemática, ¿no? que lo impida. Siempre terminamos nuestro programa hablando de la formación como tal, de Unidas Podemos en esta ocasión, cómo de cohesionados estáis, de qué manera, una vez ya pasado el ecuador de la legislatura, os estáis, entiendo yo, realmando. ¿Qué punto está la formación, Andrés? Bueno, yo creo que ahora Unidas Podemos está incluso más viva de que cuando empezó la legislatura. Hay mucha menos fisura, la gente ha entendido lo que tratábamos de hacer y de lo que se trata de hacer durante esta legislatura, y yo creo que lo están entendiendo cada vez más, y cada vez siento que nuestra formación tiene más ganas de trabajar, más ganas de hacer cosas y más ganas de apoyar. Entendiéndolo como socio prioritario, aunque sea otra formación, ¿de qué manera observa los movimientos que ha realizado el Partido Socialista con la nueva secretaria Patricia Gutiérrez? Con cierta distancia, ¿cómo se observa esos movimientos? Bueno, la verdad es que nosotros no entramos a valorar lo que hacen otros partidos políticos. Pero en este caso tiene su importancia, ya que se da por hecho que es un socio prioritario. Verdaderamente esperamos que conduzca un cambio de actitud en determinadas
cuestiones. ¿No le pareció buena actitud en general el Partido Socialista de un tiempo acá? ¿Y a qué se refiere? Nos ha parecido que, siendo el partido mayoritario de la oposición, deberían de haber ejercido ese liderazgo aún más de lo que lo han ejercido. ¿En qué punto concreto? En cualquiera de los puntos que ha habido, desde el plan COVID hasta la mesa del RON, mociones, oposición, toda esa serie de historias, creo que se debían de haber implicado más políticamente y haberlo hecho de otra forma, pero ya te digo que no vamos a valorar lo que decide el Partido Socialista ni sus actuaciones. Muy bien. Si hay un cambio de actitud, pues será bienvenido y nosotros estaremos ahí para trabajar con ellos codo con codo. Hombre, Patricia es una persona cercana, dialogante, es decir, que se espera desde luego que así sea. Rosa también, pero entiendo yo que de un tiempo acá la comunicación del Partido Socialista ha sido como poco cuestionable, y que no se nos enfade nadie. Que nos vamos, Andrés, que gracias como siempre por su disposición total. Una vez que le hacemos el llamado de acercarse a nuestro programa, únicamente casi siempre es una cuestión de horas y de días para que se acerque a nuestro programa con toda la disposición, y eso siempre se agradece. Gracias por subirse al andamio en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros.